Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. En este capítulo 12, hoy estaremos revisando la quinta parte, recordando la diversidad y unidad de los dones espirituales de este capítulo, que entre el versículo 1 y el versículo 11, el Espíritu Santo y los dones que éste concede, recordando también que el Espíritu Santo es la fuente de los dones. Por lo tanto, desde el versículo 7 hasta el 11, las variedades de las manifestaciones del Espíritu lo estamos viendo y hoy llegamos al don de la interpretación de lenguas. Este don permite que el don de lenguas beneficie a quienes no solamente son los hablantes, ya que pueden oír y estar, de acuerdo con las palabras que el hablante de lenguas le dice a Dios. ¿Y cómo es esto? Si Dios está manifestándose a través de estos dones con su Santo Espíritu, si bien en estos versículos también solemos centrarnos en la lista de dones, aquí lo que vemos también es que Pablo no lo hace directamente dando a que se ofrezca una descripción detallada de cada don. Es probable que los cristianos en esa época en Corinto los conocieran todos, pero lo que Pablo enfatizó es que cada uno de ellos es obra de un mismo espíritu. Esto era lo más importante, repitiendo la idea 5 veces y concluyendo con la afirmación de que Pablo lo menciona, enfatiza y aquí a nosotros nos dice nuevamente, pero todas estas cosas las hace un mismo y único Espíritu, que recuerde es el Espíritu Santo. Aparentemente, la tendencia a la división entre los cristianos de Corinto los habla llevando a pensar de forma separada o competitiva acerca de los dones. Y esto es lamentablemente lo que pasó y probablemente pasa en la actualidad. Quizás los que hablaban en lenguas se creían superiores a los profetas, como si los dones provinieran de dos dioses distintos. Pablo les recalca una vez más que un mismo espíritu obra todas estas cosas, por lo que deben reflejar esa misma unidad entre ellos. Vemos entonces cómo esto puede confundir, pero es Pablo el que aquí nos muestra exactamente que no depende de la persona, no depende de ciertas cualidades de las personas. Esto depende única y exclusivamente del Espíritu Santo. Distribuir a cada uno individualmente como Él quiere. He aquí otra razón para la unidad y una razón en contra de cualquier sentimiento de superioridad con respecto a estos dones que estamos mencionando. Se distribuyen no según la voluntad del hombre. Recuerde esto, por favor, sino como el Espíritu de Dios quiere, como Él quiere. Esto es lo que nosotros debemos siempre recordar, dado que se dan según su voluntad y a veces, si no a menudo, la voluntad y la sabiduría de Dios son diferentes a nuestra voluntad y sabiduría, como lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 55, entre los versículos 8 y 9,
indicando que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Entonces esto nos hace ver que nunca debemos suponer que los dones se distribuyen como nosotros los distribuiríamos. Entonces esto tenemos que tener muy claro y darnos cuenta que es Dios a través de su Santo Espíritu quien decide a quién y cómo y en qué momento dar. A menudo asumimos que los dones espirituales se otorgan porque una persona es especialmente madura espiritualmente o está más cerca de Dios, pero esto puede no ser cierto. Nunca debemos asumir que la capacidad de tener dones espirituales está ligada solamente a la madurez. Dios puede y de hecho lo hace para su propia gloria y propósito. Recuerde esto, distribuir dones espirituales a quienes no son especialmente maduros espiritualmente ni están cerca de Él. Él sabe y lo hace a su manera. Por eso la capacidad de tener dones espirituales nunca es el criterio para ocupar puestos de liderazgo entre los cristianos, sino la madurez y el carácter cristianos, según como también se lo menciona en la palabra de Dios, tanto en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, desde los versículos 1 al 13, como también en Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9, en donde declara las cualidades de las personas que deben estar para liderar, que deben ser imprescindibles, deben ser personas calificadas, deben ser personas de una sola mujer, en fin, ahí lo menciona, lo detalla claramente. Dios puede conceder dones espirituales extraordinarios a cualquiera en un instante, pero el carácter y la madurez requieren tiempo para desarrollarse. Es por esto que nosotros vemos entonces claramente si el Espíritu distribuye a cada uno individualmente según su voluntad, ¿por qué elegiría dar un don en particular en un momento determinado? Las razones, recuerde esto, las razones más profundas quizás no sean evidentes, pero el propósito de la obra del Espíritu Santo es siempre glorificar a Jesús y edificar su naturaleza y carácter en nosotros. El propósito del Espíritu nunca es asombrar por confundir, sino cultivar el fruto del Espíritu y utilizará o no utilizará cualquier don que considere apropiado para ese fin. Esto es muy importante darnos cuenta, por lo que distribuyendo según su voluntad entonces, si bien las manifestaciones del Espíritu se dan según su voluntad, el creyente debe recibirlas con fe. Él distribuye y nosotros recibimos. Y la recepción y el ejercicio de estos dones suelen ser muy naturales, no forzados ni por algo que nosotros estamos haciendo. Algunos de estos dones del Espíritu Santo ya no se le dan a la iglesia hoy en día. Es una pregunta. Y lo que nosotros estaremos profundizando en la siguiente semana, pero hoy adelantamos algo. Este es un tema que ha dividido profundamente al cuerpo de Cristo, tanto teológica como espiritualmente. Algunos piensan que quienes creen que todos los dones son para hoy, generalmente llamados carismáticos o pentecostales, están engañados por Satanás. Otros
En cambio, creen que quienes piensan que algunos dones ya no se otorgan, carecen de espiritualidad y están muertos en su relación con Dios. Recuerde, entonces la próxima semana estaremos ampliando toda esta pregunta. Le recuerdo, algunos de estos dones del Espíritu Santo ya no se le dan a la iglesia hoy en día. Desarrollaremos la próxima semana. Siempre las iglesias deben obrar según un equilibrio bíblico en lo que respecta a los dones del Espíritu Santo y su lugar en la vida de la iglesia. Continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.